Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver el tema de gametogénesis. Lo voy a tratar de hacerlo más entendible posible. Cualquier duda que tengan, pues ahí me activan su micrófono y ya me preguntan, ¿sale? Bueno, eh, primero vamos a empezar con las generalidades de la gametogénesis. Hay que tener el concepto claro, que es propiamente la gametogénesis, y el concepto pues es básicamente el proceso de formación de las células sexuales maduras, femeninas y masculinas. Hay dos tipos de gametogénesis: la ovogénesis en la mujer y la espermatogénesis en el hombre. Antes que todo, pues debemos de saber que nuestro material genético está ordenado en 23 pares de cromosomas. Así es como se van a encontrar en el núcleo de cualquier célula somática, mientras que en las células sexuales pues solamente vamos a tener la mitad, vamos a tener un juego nada más de 23 cromosomas. Nuestras células, de acuerdo a la haploidía, que es precisamente el número de cromosomas, se representa como tal con la letra N. ¿Sí ven el cursor? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Es la representación escrita del juego de cromosomas que posee una célula. Si tiene un juego, hablamos de que es 1N, 23 cromosomas. Otro nombre con el que se conoce es como haploide. Si posee dos juegos, se representa con la letra 2N, en total tiene 46 cromosomas y hablamos de una célula diploide. Si yo les hablo de una célula 2N2C, espero me llegó la line. Como siempre, tarde la line. Si hablamos de una célula 2N2C, hablamos que tiene dos juegos de cromosomas y dos cromátides. ¿Okay? ¿Tienen alguna duda? Creo que no. ¿No? Okay. Pues ya sabiendo esto, podemos especificar propiamente en qué consiste la división celular. La división celular pues es un proceso de generación de células nuevas de un mismo tipo o bien de células sexuales, masculinas y femeninas. Vamos a tener dos tipos de división celular, la mitosis y la meiosis. La mitosis es para las células somáticas y la meiosis es propiamente de las células sexuales. Hay más de 200 tipos de células en todo nuestro organismo, pero se clasifican básicamente en estos dos grandes grupos: las células somáticas, que son cualquier otra célula del cuerpo, una neurona, un hepatocito, condrocitos y demás, y las células sexuales, espermatozoides y óvulos. La división celular va a estar favorecida por este complejo que el complejo se conoce como factor promotor de la maduración o factor promotor de la meiosis, que está conformado por una proteína, ciclo de división celular, la CDC2, y la ciclina, que participa en todo el ciclo celular. Esta proteína de ciclo de división celular, pues como su nombre lo dice, interfiere en el proceso de división de la célula. También pues hay factores externos que pues ayudan a que esto suceda mejor o que se inhiba por completo la división celular. Los factores externos o extrínsecos pues son también llamados mitógenos. Son proteínas que pues van a unirse a los receptores de la célula para que pueda entrar en el proceso de división celular. Dentro de la célula pues también va a haber factores inhibitores, factores intrínsecos como el P21, el P27 y el P57. La división celular pues tiene puntos de control y puntos de restricción donde se verifica que pues, el material genético que no tenga errores en la síntesis, en la duplicación, que los organelos estén funcionando correctamente y que no haya errores. Si estos errores pasan desapercibidos, pues puede provocar algunas enfermedades crónicas como el cáncer. Okay.
que no cambia. Aquí está. Ok. La división celular va a tener bueno, tiene dos subfases, también se conoce este, como interfase y cariocinesis. La interfase pues consta a su vez de tres fasecitas. Aquí las pueden ver. Esto que ven aquí en naranja, el circulito, es completamente la interfase. Y la fase G1, la fase S y la fase G2 son los componentes de la interfase. Aquí esta flechita negra la puse para que, pues como tal aquí, se identifique que aquí inicia todo el ciclo de edición celular en la interfase. Y aquí se da el primer punto de restricción, donde se verifica si el entorno es favorable. Si el entorno es favorable, porque pues hay mitógenos del medio extracelular que sean abundantes, pues van a unirse a receptores donde van a inactivar al factor P16. Y este complejo, que es el que les había mostrado anteriormente, el factor promotor de la maduración o el complejo ciclina-sinasa, pues va a quedar libre. Al quedar libre, lo que hace es que fosforila. Fosforilar quiere decir que le va a dar un grupo fosfato a la proteína Rb o retinoblasto. Esta a su vez va a ser inhibida por el grupo fosfato y el factor E2F queda libre para la transcripción y para que se pueda dar también la síntesis del ADN. Aquí también es importante mencionar que hay una fase G0. Una fase G0 es una desviación de la interfase. Cuando las células entran en fase G0, jamás, jamás, jamás se van a poder dividir, como es el caso de las neuronas. Tienen una fase intermitente donde pues no tienen esta actividad porque pues el entorno no es favorable, no hay mitógenos. Entonces ahí se desvían. Puede pasar también otra cosa, que una célula que se desvió a fase G0 regrese a la fase G1 y como tal ya presente cambios en esta función, en este punto de restricción, y empiece a dividirse incontrolablemente. Es ahí donde radica el cáncer, cuando células que están en fase G0 regresan a la fase G1 ya dañadas. Los otros tres puntos de control, que se da el primero al final de la fase G1, van a verificar si hay daño en el ADN. Si hay daño en el ADN, el ATM lo va a verificar y va a aumentar la concentración de P53. No sé si alcancen a ver todos el último dibujito, el naranja. Hola. No. ¿No? Ok, entonces, espérame. A ver, ¿aquí ya lo ven? ¿P21? Sí. Aquí, ok. Entonces, pues P21 lo que hace es que si no hay errores y todo está correcto, pues el complejo ciclina-sinasa pues quede libre y no y continúe como tal el ciclo de división celular. Y bueno, esto también ocurre en la fase de síntesis al final, donde igual se verifica si hay errores, y al final de la fase G2. Ya en la fase G2, pues se va a verificar que ya esté duplicado el material genético para que pueda darse propiamente la cariocinesis. Ok, déjenme darle aquí en... Uy, aquí está. Okay. Ya propiamente, pues esto es lo que vamos a encontrar en una célula que ya duplicó su material genético. Esta es una célula somática. Ya vamos a encontrar los dos juegos de cromosomas con con las dos cromátides. Ese es el resultado final. La mitosis, pues es propiamente, como se les había dicho, de células somáticas y van a dar lugar a dos células hijas que son genéticamente idénticas, no tienen recombinación.
En esta fase, la de la cariocinesis, pues consta de 4 fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Estas, pues como les dije, van a tener el mismo material genético y van a ser diploides monovalentes. Solamente van a tener una cromátide, pero pues los 2 juegos de cromosomas. Al final, pues lo que van a presentar es la citocinesis, que es, pues como tal, partir el cúmulo de células o las 2 células que se formaron para que cada una pues pueda realizar el mismo proceso. Este es un resumen de la mitosis. Como les había comentado, consta de 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. En la primera, pues como vemos, se empieza a degradar la membrana nuclear. Se empiezan a formar el uso mitótico para que cada filamento, cada fibra del uso mitótico, pues pueda anclarse a un centrómero de los cromosomas. Como tal, el centrómero pues es la porción central del cromosoma y se anclan a unas proteínas que son los cinetocoros para que en la anafase se puedan jalar. Aquí en la metafase se van a alinear en la placa mitótica, en la placa ecuatorial, para que en la anafase estas fibras se empiecen a cortar y se empiecen a separar las cromátides. Ya al final tenemos en la telofase, vamos a encontrar que reaparece la membrana de los 2 núcleos, y aquí es cuando se da la citocinesis, se da el corte como tal para que se formen las 2 células diferentes. ¿Tienen alguna duda? Creo que no. ¿No? Y bueno, esto es propiamente lo que nos interesa. Aquí, como tal, en las células de las que realizan división sexual por meiosis, pues vamos a encontrar que son 4 células hijas, a diferencia de la mitosis que eran 2, pero todas estas van a tener recombinación genética, van a tener variabilidad para formar nuevos seres. Esa es la característica de la meiosis, que como tal, la recombinación genética es la base de la variabilidad en la expresión de los fenotipos y de los genotipos. Es lo que nos hace ser diferentes. Ninguna célula, ningún ovocito, ni un espermatozoide va a ser igual. Todos van a tener diferente recombinación, van a estar acomodados su material genético de forma distinta, y eso es lo que nos hace irrepetibles. Como tal, pues vamos a tener una fase muy importante dentro de la profase 1. Hay que especificar que solamente se lleva a cabo una interfase. No va a haber otra interfase, porque si se vuelve a duplicar el material genético, pues jamás vamos a poder separar los 46 cromosomas en los 23. Entonces, aquí hay una mnemotecnia muy bonita que se llama Lesigua Paquita Día a Día. Esta mnemotecnia es de la profase 1. La L es de leptoteno, sigo de cigoteno, paquita de paquiteno, día de diacinesis, de diploteno y día de diacinesis. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Estas fases son muy importantes porque en la mujer van a determinar el punto donde se detiene el proceso de maduración, el proceso de formación de ovocitos. Las células germinales primordiales, o CGP, son células que poseen 46 grupos de cromosomas y que estas van a presentar como tal la división por meiosis para formar los gametos con 23 cromosomas. Esto es
un embrión a las 2 semanas, aquí lo alcanzan a notar, y eh, CGP se empiezan a formar en el endoblasto, en el epitelio del endoblasto del disco plano bilaminar en la segunda semana de gestación. Y tienen como objetivo llegar hasta acá, hasta la cresta gonadal, que vendría siendo, perdón, que vendría siendo esta parte. ¿Sí lo alcanzan a ver? Para que aquí, una vez que ya se determine si va a ser, si va a tener testículos o si va a tener ovarios, pues ahí se dé el proceso de formación de gametos. Esto ocurre al final de la quinta semana de gestación. Pasan como tal del saco vitelino, del epitelio del saco vitelino, al intestino caudal, pasan por esta zona del intestino y aquí van a depositarse. Estos son como tal las EGP. Aquí van a llegar. Durante ese proceso van a realizar mitosis para aumentar en tamaño y pues tener mayor número de células. Esto pues como tal, ya al final de la quinta semana tenemos formado pues las 3 capas de tejido, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Creo que no. ¿Sí? ¿O sienten que está que voy muy rápido o algo? No. No, está bien. Ok, gracias, Abby. Eh, ¿Qué pasa si las células, las EGP, no llegan a donde deben llegar, no llegan al saco vitelino? Bueno, pues empiezan a formar los famosos teratomas. Este es un teratoma orofaríngeo. Un teratoma es un tumor de estas células que puede tener pelos, uñas, dientes y así pueden nacer algunos productos. Si es que nacen, pues como tal, pues no logró nacer. Y se empiezan a formar pues porque no siguen la migración pasiva que les había especificado anteriormente. Entonces, si estas células, las EGP, se desvían a cualquier otra parte del disco plano trilaminar, pues empiezan a formar estos tumores. Bueno, y propiamente pasando a la ovogénesis, es un proceso de formación de células. Esperen, voy a silenciar. Listo, ya silencié los micrófonos. Propiamente pasando a la ovogénesis, que es el proceso de formación de células sexuales femeninas, pues vamos a entender que ya una vez que las CGP llegan a lo que va a ser el ovario, pues se van a conocer como ovogonias. Va a haber ovogonias desnudas. Desnuda quiere decir que no tiene pues otra capa de células. Y estas, como les había dicho, pues van a aumentar por mitosis para eso, como tal aumentar el número y tener el mismo material genético y ya después pues quedarse nada más con los 23 cromosomas. Son 7, ay perdón, ay, ¿qué estoy diciendo? Son 7 millones de ovogonias antes del nacimiento, las que se calcula que presentan pues esta totalidad, este bonche de células. Y ya una vez que empieza todo este proceso, hay células que se van a agregar, que son células foliculares o células de la granulosa, y cuando tenemos una capa muy reducida, con poquitas células, se va a conocer como folículo primordial. Aquí pues hay uniones nexo. El folículo primordial pues empieza a tener esta zona rojita que ven aquí, que es para como tal que esté de la fecundación. Esta zona se conoce como zona pelúcida y gracias a la zona pelúcida es que pues los espermatozoides pueden llegar al óvulo. Aquí, joder,
Aquí se da este proceso antes del nacimiento. Ya como tal, va a entrar en meiosis cuando antes de que sean niñas, van a tener únicamente 2 millones de células y se van a empezar a agregar más capas. Todas estas capas de células de la granulosa son las que van a formar el folículo primario, como aquí lo pueden observar, ya son más capitas. Y estas son importantes porque las células de la granulosa poseen concentraciones de AMP y GMP cíclico. El GMP cíclico es importante porque va a inactivar, va a pasar las uniones nexo, va a entrar al ovocito y va a inhibir una enzima que es la fosfodiesterasa 3A. Pinche gato. La fosfodiesterasa 3A va a degradarse o va a inhibirse, mejor dicho, por esta concentración de GMP cíclico y va a aumentar la concentración de AMP. El AMP pues va a degradar o va a interferir en el factor promotor de la meiosis y se va a detener en la fase de diploteno. Entonces, ya en el paquiteno es donde se da la recombinación genética y en el diploteno, que es la fase siguiente de la profase 1, es donde se da esta detención. Como tal se inhibe o se detiene, mejor dicho, pues la célula, el desarrollo folicular. Okay, aquí, igual todo esto pues se los voy a mandar, les voy a mandar la presentación por si lo quieren checar después. Y pues desde que las niñas nacen hasta que pues son pubertas, son como 12 años de diferencia, pues va a haber esta detención. Es por eso que las niñas no menstruan, no tienen como tal pues preparación para la implantación, no hay ovocitos maduros en las niñas hasta que llegan a pasar la pubertad, a partir de los 12 años más o menos. Aquí ya vamos a encontrar más capas. Estoy buscando mi cursor, aquí está. Estas que ven aquí pues son las capas de las células de la granulosa. Las que están en azul más clarito son células de la teca interna y las que están en color azul fuerte son células de la teca externa. Estas son importantes porque las células de la teca interna tienen vascularidad, es decir que pues tienen paso de nutrientes por vasos sanguíneos. Y ya como tal, cuando están estas tres capas diferentes, vamos a ya conocerlo como folículo secundario. Al final o al inicio de la pubertad, pues van a estar únicamente preparadas para la maduración, pues 40.000 células. Hay que especificar otra cosa que se me pasó, que es que de una ovogonia no van a resultar las 4 listas para pues, la posible fecundación. De las 4, solamente una va a terminar como ovocito. Las otras 3 se conocen como cuerpos polares y son inútiles para la fecundación. A diferencia de los hombres, en nosotros las 4 células hijas, todas están listas para poder ir a fecundar al ovocito. Ya como tal en la pubertad, pues hay cambios hormonales, hay hormonas que participan en la maduración de estos ovocitos, que son la FSH y la LH. Estas son importantes porque tienen receptores en las células de la teca interna. La LH va a llegar aquí a esta célula, se une al receptor y va a hacer que la concentración aumentada de AMP cíclico estimule a las enzimas que convierten el colesterol en andrógenos. El colesterol se convierte en androstenediona, que es un andrógeno, por la enzima P450, que es la desmolasa. Entonces, estos andrógenos, esta androstenediona, pasa a la célula de la granulosa, que está aquí en verde,
y lo que hace es que el andrógeno va a favorecer, o más bien se va a convertir en estrógeno por acción de una enzima que es la aromatasa. Y el resultado final de este proceso pues son las hormonas sexuales femeninas, que son los estrógenos, concretamente el 17 beta estradiol. No sé si ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No? Ok, bueno. Ya en la pubertad, una vez que se dan estos cambios en la mujer, cuando empiezan a aumentar esta concentración de hormonas, que la FSH y la LH pues son como tal sintetizadas y liberadas en la glándula pineal, en la hipófisis anterior, pues lo que van a hacer es que aquí, si ven el azul, la LH va a cerrar estas uniones nexo para que la concentración de GMP ya no pase al lobocito. Entonces, una vez que esto se cierra, que se cierra el paso de GMP, la fosfodiesterasa 3A queda libre y degrada a la concentración de AMP para que quede libre el factor promotor de la meiosis y se reanude en la fase de diploteno. Como tal, pues ya está lista la célula, ya está casi lista para poder ser fecundada. Entonces, esto también la LH va a favorecer la liberación de este folículo y va a hacer que se separe aquí, que se forme esta zona que se conoce como antrofolicular. Si ven la imagen anterior, estaba un poquito más juntito, aquí se ve todo pegadito, todas están pegadas las células de la granulosa, aquí se empiezan a separar por la hormona LH y lo que hace es que estas celulitas de la granulosa, ¿dónde está mi cursor? Estas celulitas de la granulosa empiezan a formar la corona radiada, que es como tal, este bonche de células, que es lo que se va a liberar cada mes durante, pues, más de 20 años, 25, 30 años, hasta que, pues, la mujer, 20 años más o menos, hasta que la mujer llega a la menopausia. Desde la primera menstruación hasta la menopausia es como ocurre todo este proceso. Y el cúmulo óforo que ven aquí, como tal, son celulitas que van a anclarlo todo al folículo. Todo esto es el folículo. Entonces, esto es lo que se va a romper para que se libere la corona radiada, como lo ven aquí. Y eso es lo que va a desprenderse como tal en cada proceso de ovulación, de cada ciclo ovárico. ¿Tienen alguna duda? Okay. Y bueno, ya pasando, este es un proceso más sencillo, como tal, por eso lo dejé pues, para el final. Porque, pues como les había comentado, aquí las 4 células hijas van a estar listas para ir a fecundar al óvulo. A diferencia de la mujer, donde de las 4 solamente una es la que tiene la corona radiada y las otras como tal no la van a tener y pues van a conocerse como cuerpos polares. Entonces, aquí vamos a tener que es importantísimo el túbulo seminífero en nosotros los hombres, porque es ahí donde se da la espermatogénesis. Hay células que participan en la formación de este epitelio que se conoce como las células de Sertoli o células sustentaculares. Estas son las que ayudan a que aquí se empiece como tal el proceso de gametogénesis. La gametogénesis ocurre de la base del epitelio hacia la luz. Entonces, lo que vamos a encontrar más pegadito a las células de Sertoli son las espermatogonias tipo A y tipo B.
Las espermatogonías tipo A van a tener otra vez el proceso de mitosis para aumentar en número, pero con sus 46 cromosomas. Y ya propiamente las espermatogonías tipo B son las que van a entrar en la primera división de meiosis para formar como tal todo este bonche de células que vemos aquí, en este esquema, en el de la derecha. Y estas van a dar lugar pues a los espermatocitos primarios, que son los que vemos aquí, estos 4. Estos ya van a entrar propiamente en mitosis para formar los espermatocitos secundarios y como tal el resultado son las espermátides. Las espermátides son las células resultantes de la espermatogénesis, pero que como tal no tienen la colita, no tienen el flagelo y no tienen la capacidad para salir a fecundar. Entonces, el proceso de espermatogénesis se divide en 2 tipos, en la espermatogénesis como tal y la espermiogénesis. La espermatocitogénesis es este proceso donde se forman las células que van a resultar en las espermátides, y la espermiogénesis es este cambio que se va a dar para que pues como tal puedan tener la colita y puedan salir a fecundar. Son ya nada más como una serie de cambios que se dan, que pues le dan motilidad a la célula. También pues presentan un acrosoma, una capa de acrosoma que es rica en proteínas, que esto pues favorece que se unan a la zona pelúcida del ovocito. Los componentes pues son proteínas y enzimas, que es la acrosina, la tripsina y la hialuronidasa, por si pues lo quieren ver después en el video. Y como tal, esto es lo que le da la motilidad, pero la motilidad la adquieren en el epidídimo, hay que especificarlo. La espermatogénesis se da en el túbulo seminífero y la maduración, o sea, como tal, ya el proceso donde adquieren la motilidad, se da en el epidídimo, para que pues salgan a liberarse. Al rato les mando una imagencita donde está, pues como tal, un poquito más reducido todo esto. Es un dibujito que yo hice, donde el proceso total pues dura 64 días. En los primeros 16 días pues van a formarse estas células por mitosis, volviendo desde el inicio, y alrededor de 24 días es lo que dura la meiosis 1. Ya la meiosis 2 inicia casi inmediatamente después, a las 2 horas de la meiosis 1, y la formación aquí, como vemos, las espermátides, este proceso de maduración, de transformación, de cambios que se dan, dura 24 días. Entonces, pues como lo podemos notar, es un proceso muchísimo más rápido que el de la mujer, porque pues en la mujer no hay como tal la detención, en el hombre, perdón, no hay como tal la detención de la fase de diploteno. También otra cosa que se me olvidó mencionar es que la vitamina A o ácido retinoico es la que favorece este proceso de formación de espermatocitos. Si la vitamina A es deficiente, jamás van a poder entrar en mitosis, en meiosis, perdón. Entonces es importante pues recalcar o hacer la correlación que hemos visto en fármaco con la ingesta de vitamina A. Obviamente pues debe ser en dosis controladas, pero esa es la importancia de la vitamina A o el ácido retinoico, que es el factor que induce a la meiosis 1 dentro de la espermatogénesis. ¿Okay? No sé si tengan alguna duda. Como No. tal, esta es la bibliografía que les quiero compartir por si pues tienen la posibilidad de descargarlo, y si no tienen manera de descargar el último libro, que es el Langman, pues me pueden decir y se los puedo compartir en PDF, porque pues como tal viene prácticamente todo lo que les dije, pero pues de manera muy resumida en mi explicación. Entonces, pues si lo quieren checar, creo que es el capítulo 3, no me acuerdo,
donde pues obtuve toda esta información y las imágenes que les puse.